La médula ósea es un tipo de tejido conectivo que se encuentra en el interior de los huesos y desempeña un papel fundamental en la producción de los componentes de la sangre y las células esenciales para el buen funcionamiento del sistema inmunitario. Correctamente, la médula ósea es donde se encuentran las células madre denominadas progenitoras hematopoyéticas, a partir de las cuales se diferencian todas las células de la sangre. En la médula ósea se originan las siguientes células: los glóbulos blancos. También se les conoce como leucocitos, aunque existen diferentes tipos de células cuyo funcionamiento en términos generales es identificar y combatir a los diferentes microorganismos que producen las infecciones. Las células mieloides, entre las cuales se encuentran los neutrófilos, basófilos, monolitos y eosinófilos. Las células linfoides, entre las cuales se encuentran los linfocitos T y los linfocitos B. Luego, por otro lado, están los glóbulos rojos, que proporcionan el color rojo de la sangre. De ahí su otra denominación, hematíes. Se encargan de transportar oxígeno a todo el organismo y de recoger el dióxido de carbono y llevarlo hacia los pulmones para ser exhalado y realizar el intercambio gaseoso. Las plaquetas también se conocen por otro nombre, que es el de trombocitos, y participan en el proceso de coagulación de la sangre. Cualquier alteración en la producción de las células en la médula ósea puede causar numerosas enfermedades, entre las cuales cabe destacar las siguientes: la leucemia, los linfomas, la mieloma múltiple, distintos tipos de anemia, la neutropenia y síndromes caracterizados por la existencia de una inmunodeficiencia grave. La talasemia de la médula ósea es vital para mantener los números normales en la sangre. En los recién nacidos abunda la médula ósea roja, que es la creación de las defensas, porque en el momento donde el cuerpo está más indefenso. Buenas, mi nombre es Antonella Brizuela y yo les voy a hablar sobre la hematopoiesis, la formación de las células de la sangre. La hematopoiesis o hemopoiesis comprende tanto la eritopoiesis como la leucopoiesis, que es el desarrollo de los glóbulos rojos y glóbulos blancos, así como la trombopoiesis, que es la formación de las plaquetas. Las células sanguíneas tienen una vida media limitada, se producen y se destruyen de manera continua. La hematopoiesis se encarga de mantener un nivel constante de los diferentes tipos de células que hay en la sangre periférica, tanto el eritrocito, que su vida media limitada es de 120 días, como las plaquetas, que su vida media es de 10 días. Esto pasa en los seres humanos y permanecen toda su vida en la sangre circulante. Los leucocitos, sin embargo, migran fuera de la circulación poco después de haberla alcanzado en la médula ósea y pasan la mayor parte de su vida de longitud variable y realizan todas sus funciones en los tejidos. Durante la vida embrionaria y fetal, los eritrocitos se forman en varios órganos. En esencia, los órganos principales que intervienen de manera secuencial en la hematopoiesis es el saco vitelino en las etapas iniciales del desarrollo del embrión, el hígado en el segundo trimestre de la gestación y la médula ósea durante el tercer trimestre. El vaso participa en grado muy limitado durante el segundo trimestre del embarazo. Para el momento del nacimiento, la mayor parte de la hematopoiesis ocurre en la médula ósea roja. En niños, adultos y jóvenes se produce la hematopoiesis en la médula ósea roja, en todos los huesos, incluso en los huesos largos como el fémur y la tibia. En los adultos, la hematopoiesis se mantiene principalmente en los huesos planos, por ejemplo, el hueso de la pelvis, el sacro, costilla, esternón, cráneo y vértebras. Formación de la eritopoiesis.
Los eritrocitos se desarrollan a partir de la célula SMP, que bajo la influencia de la eritropoyetina se diferencian en células MEP. Para la diferenciación terminal de las células MEP en el linaje eritroide definitivo se necesita la expresión del factor transcripción, que es GATA1. Bajo la acción GATA1, las células del MEP se transforman en progenitores sensibles a la eritropoyetina, predestinados a convertirse en eritrocitos, que estos dan origen al proerectiblasma. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Oviedo y hoy les voy a hablar sobre la conformación de la sangre. Las células que conforman la sangre son los eritrocitos, leucocitos y plaquetas, la cual se denomina el conjunto de células que conforman la sangre. Los eritrocitos y plaquetas cumplen su función dentro del torrente sanguíneo, es decir, dentro del sistema de vasos sanguíneos. Por otro lado, los leucocitos se encuentran en la sangre de forma transitoria, ya que abandonan el torrente sanguíneo por medio de los capilares y vénulas postcapilares. Los eritrocitos y trombocitos son denominados células anucleadas, mientras que los leucocitos son células que tienen núcleo. Existen 5 tipos de leucocitos. Están los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos y monocitos. Los basófilos son los que dan las respuestas al inicio de un agente alérgico. Los neutrófilos son los encargados de destruir por medio de la fagocitosis a moléculas o materiales extraños. Los eosinófilos son los encargados de combatir a agentes parásitos o procesos inflamatorios. Los linfocitos son glóbulos blancos que forman parte del sistema inmune. Existen 2 linfocitos principales, los cuales son el linfocito B, que son los encargados de producir agentes o anticuerpos que combate contra bacterias y virus, entre otros. Están también los linfocitos T, que destruyen esas células que fueron afectadas por virus o que se volvieron cancerosas. Los monocitos destruyen a microorganismos o restos celulares. Y por último, en las células en la sangre circulares están los eritrocitos, como unos 5 millones por litro, las plaquetas entre unos 300.000 por litro y leucocitos unos 7.000 por litro. Buenos días, mi nombre es Stephanie Botello. Yo vengo a hablarles sobre los elementos figurados de la sangre. Estos vendrían siendo los eritrocitos, glóbulos rojos, los leucocitos, glóbulos blancos, y los trombocitos, que vendrían siendo las plaquetas. Estos se diferencian gracias a su distinto color y distinta forma, también por ser las únicas células sanguíneas capaces de cumplir con estas funciones. Los eritrocitos, glóbulos rojos, estos son los que transportan el oxígeno desde los pulmones hasta tejidos y órganos. Los leucocitos, glóbulos blancos, estos combaten infecciones y son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Los trombocitos, plaquetas, estos ayudan a la coagulación de la sangre cuando éste sufre de una herida y ayudan a detener hemorragias. Estas células sanguíneas las podemos encontrar en el plasma. El plasma, este nos sirve como transporte de células sanguíneas y nutrientes y también cumple con una gran parte de proteínas. Cabe destacar que la eritropoyesis es la encargada de la reproducción de glóbulos rojos. La leucopoyesis es aquella encargada de la reproducción de los glóbulos blancos. Y la trombopoyesis es la encargada de producir las plaquetas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Julián Medina y yo voy a hablar sobre las células sanguíneas vivas, los eritrocitos. Los eritrocitos son células anucleadas, bicóncavas y cargadas de hemoglobina. Estas son las que transportan el oxígeno y el dióxido de carbono entre los pulmones y otros tejidos. Este proceso es realizado en la médula ósea roja y este proceso es llamado eritropoyesis. Durante este proceso, los precursores son estimulados por la eritropoyesis. Sufren una serie de cambios morfológicos que hacen que se transformen en glóbulos rojos maduros.
Estos eritrocitos maduros son liberados en el torrente sanguíneo y sobreviven entre 100 y 120 días. Los eritrocitos en el citoplasma están cargados de hemoglobina y son eliminados principalmente en el vaso mediante eritrosis. Hola, soy Joana Salaverría y voy a hablar sobre los leucocitos. Los leucocitos. Estas células patrullan por los vasos sanguíneos en busca de microorganismos o partículas extrañas y se activan una vez salen de estos y entran en los tejidos que necesitan una respuesta inmune. A diferencia de los eritrocitos, estas células tienen núcleos y ciertos granulos citoplasmáticos. Los granulocitos son el grupo de leucocitos que poseen granulos en su citoplasma. Todos tienen lisosomas y granulos específicos que nos ayudan a diferenciarlos en subtipos. Los granulocitos neutrófilos o polimorfonucleares tienen núcleos lobulares de 3 a 5 lóbulos y unos granulos específicos que se tiñen de color rosado claro. Su función principal es destruir y fagocitar bacterias. Los granulocitos o eosinófilos tienen un núcleo bilobulado y unos granulos específicos que tiñen de rojo o rosado oscuro. Su función principal es destruir helmintos y otros parásitos. Los granulocitos basofilicados tienen un núcleo bilobulado o en forma de S y sus granulos específicos se tiñen de color morado o azul oscuro. Su función principal es liberar histamina durante una respuesta o reacción de hipersensibilidad, así como modular los eventos inflamatorios. Los agranulocitos tienen lisosomas que son gránulos azurófilos, pero no tienen granulos específicos. Se dividen en linfocitos, que sus células de la inmunidad adaptiva se clasifican como linfocitos B, que producen anticuerpos, y linfocitos T, que median la producción de anticuerpos y dirigen las respuestas celulares inmunes. Destructores naturales o linfocitos NK, que vendría siendo natural killer, que son linfocitos primitivos que destruyen células infectadas por virus y algunos tipos de células tumorales. Los monocitos son células precursoras del sistema fagocítico mononuclear, macrófagos, osteoclastos y microglia. En los análisis sanguíneos de rutina, el número de cada una de estas células puede estar elevado o disminuido. Esta información es utilizada para ayudarnos en los diagnósticos diferenciales de varias enfermedades. En los análisis sanguíneos de rutina, el número de cada una de estas células puede estar elevado o disminuido. Esta información es utilizada para ayudarnos en los diagnósticos diferenciales de varias enfermedades. Por ejemplo, en las infusiones bacterianas, uno espera encontrar un número elevado de neutrófilos. Muy buenos días, soy Fátima Ramírez Ferreiras, conformo parte de la sección OE y les vengo a hablar sobre las plaquetas, una parte muy importante que conforma la sangre. Las plaquetas son fragmentos de células muy grandes de la médula ósea que se llaman megacariocitos. Ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo para facilitar la cicatrización de heridas. Las plaquetas, en ocasiones denominadas trombocitos, son fragmentos de células producidas en la médula ósea que circulan en el torrente sanguíneo y ayudan a la coagulación de la sangre. La homeostasis es la coagulación de la sangre. Las plaquetas son pequeñas células anucleadas procedentes de los megacariocitos y en condiciones fisiológicas normalmente tienen la forma de discos convexos con un diámetro de 3 micromol. En la masa plaquetaria total, cerca de 2 a 3 circulan en la sangre, encontrándose los restantes retenidos en el vaso. Las plaquetas, a diferencia de la amplia mayoría de las células que nos conforman, no tienen núcleo, sitio donde se resguarda el ácido desoxibonucleico o ADN.
Sin embargo, en sus mitocondrias, las cuales son fábricas donde las plaquetas producen la energía que necesitan para trabajar. Ahí hay ADN mitocondrial. Las plaquetas juegan un papel importante de la coagulación de la sangre. Normalmente, cada uno de sus vasos sanguíneos se rompe o comienza a sangrar. Las plaquetas se coagulan o se agrupan para tapar las lesiones en el vaso sanguíneo y detener el sangrado. El rol más importante de las plaquetas en la homeostasis es su contribución de la activación de las cascadas de la coagulación de los fenómenos que conducen a la generación de la trombina. Problemas plaquetarios. Si su sangre tiene un bajo número de plaquetas, a esto se le llama trombocitopenia. Esto puede ponerle en riesgo de hemorragias leves a graves. El sangrado puede ser externo o interno. Puede tener varias causas. Si el problema es leve, es posible que no necesite tratamiento. Para casos más graves, es posible que necesite medicamentos o transfusión de sangre o plaquetas. Si su sangre tiene demasiadas plaquetas, puede tener un mayor riesgo de coágulos de sangre. Cuando no se conocen las causas, a esto se le llama trombocitemia.